Bueno, pero muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les doy la más cálida bienvenida desde nuestro grupo de crianza y salud de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Gracias a las personas que se comienzan a unir. Eh, Mucho gusto, bien puedan y continúan ingresando. Ya vamos a dar entonces, como les decía, inicio a nuestra actividad, a un Instagram Live más eh, de educación hacia nuestras familias, hacia padres, madres y cuidadores. Buenas noches a María Andrea y buenas noches a los que están ingresando nuevamente. Me presento, muchísimo gusto. Mi nombre es Iván Villalobos. Soy pediatra, pertenezco a la Sociedad Colombiana de Pediatría y adicionalmente a la Junta Directiva Nacional. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para un tema bastante importante y de gran relevancia para nuestra población pediátrica y que finalmente es un tópico que muchos de nuestros padres siempre van a tener muchísimas dudas. Nos acompaña entonces el día de hoy el doctor Luis Jorge Mejía. Doctor Luis Jorge, sea usted bienvenido. El doctor Luis Jorge es médico otorrinolaringólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es otorrinolaringólogo pediatra del antiguo Hospital Lorencita Villegas de Santos de la misma ciudad de Bogotá. Es el jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario La Samaritana en Bogotá y es profesor adjunto de la Universidad de La Sabana en Bogotá. Bienvenido, doctor. Doctor, muchas gracias por su presentación. De verdad es un placer estar en este evento de la Sociedad Colombiana de Pediatría y pues poder compartir un poquitico de algo tan cotidiano como es la congestión nasal, sus diversas causas y qué podemos hacer desde casa, incluso antes de acudir al médico. Entonces, pues es mi intención poder aportar un poquitico en este Pues, tema. doctor, muchísimas gracias. Usted pues ya en su amplia experiencia está acostumbrado ya a lidiar con nosotros los pediatras y sabe Un que para placer. nosotros, yo sé que sí, y usted sabe que en medio de nuestra labor y los cositeros que somos, el lavado nasal es uno de los temas y uno de los tópicos que para nosotros es demasiado importante y demasiado importante que aprendan los papás a poder realizar las cosas bien hechas, porque probablemente es un tema que generacionalmente se ha transmitido y que ha ido cambiando en el tiempo y probablemente esos cambios en el tiempo los padres todavía no lo tienen muy presente, inclusive muchos pediatras tampoco tienen presente esos cambios y qué mejor manera de hacer recordación de todos esos cambios que como con una actividad como esta. Sí, Entonces, para entrar en materia, doctor, nuestro título era ¿por qué es importante el lavado nasal en niños? Entonces, le cedo la palabra, doctor, pues, y cuéntenos por qué esa importancia. pues muchísimas gracias. Y usted ya me quitó como el 70% del live con una frase, con una frase muy acertada que dijo, es decir, a mí tal vez como para redondear la idea me llama mucho la atención es que todos sabemos, yo creo que todos lo sabemos, desde los pacientes hasta los médicos, la gran importancia de los lavados nasales. La pregunta del millón es si sabemos cómo se hacen, para qué se hacen, por qué se hacen y qué perseguimos con ellos, porque entonces se volvió algo muy genérico en nuestra consulta. Me voy a incluir años atrás, antes de que le empezara a parar un poquitico más de horas a este tema que parece muy sencillo, y eso era como al final de la consulta. Estaba el paciente saliendo y uno le decía, ay, no le olvide hacerle lavado nasales. Pues y ya, y uno no decía absolutamente nada más. Entonces, creería yo que empecé yo a darme cuenta que hace unos 12 años empezó a salir más literatura científica, realmente científica, literatura médica, en relación a las irrigaciones salinas nasales, y donde veía que no era una sola, es decir, que no era agarrar una jeringa y echarle un chorro de agua al pequeñito y que el pequeñito saliera llorando y ya, yo ya había cumplido con el tema de la irrigación nasal, como usted lo mencionó. Pues claro, fue uno de los, no el primero, pero un método, digamos, que puede tener en Colombia cerca de 70, 80 años, ¿cierto?
que salía económico, que se podía hacer en casa y creo que eso lo popularizó al nivel que cuando llegaron mejores dispositivos, ¿cierto? Y distintas técnicas de irrigación nasal, pues ya lo metemos o lo teníamos metido todos en el ADN y pues esta transición mm, me da la impresión de que ha sido un poco lenta, pero ahí vamos, Por supuesto. no debemos perder la fe y este tipo de eventos como los que hace la Sociedad Colombiana de Pediatría, pues los agradecemos para ello, porque necesitamos llegar a la comunidad, no solamente a los colegas, sino llegar a la comunidad en algo que podemos hacer en casa. Completamente de acuerdo, doctor. Y efectivamente, como bien lo mencionaba usted, muy probablemente es el tema del desconocimiento, ¿no? O sea, se evoluciona en el tema, se evoluciona en el tema de los dispositivos, de las tecnologías, de la manera como se debe hacer y obviamente sus indicaciones, pero probablemente hay un pare, ¿ya? Que no sabemos en qué momento se dio, en que ese desconocimiento dice que como el desconocimiento era de la misma indicación, pues obviamente la gente no iba a hacer las cosas evolutivamente mejor, sino que simplemente lo seguía haciendo como siempre se ha venido haciendo. Entonces, yo creo que ese es uno de los tópicos más importantes. Entonces, lo primero es que efectivamente tenemos que recalcar en esa importancia. O sea, esa importancia del lavado nasal y para nosotros hablar de esa importancia es importante comenzar a hablar, comenzar a hablarles a las personas y contarles ¿en qué casos nosotros tenemos indicación de comenzar a hacer estos lavados, estas irrigaciones salinas, como usted bien ha comentado? Ok, entonces la importancia es toda en distintos aspectos. Entonces, la irrigación salina nasal per se, pues es un lavado, más fácil de entenderlo por todo el mundo, es un lavado nasal con solución salina que claro, desde el punto de vista de entenderlo de la forma más fácil, produce un barrido mecánico de las secreciones nasales que puedan haber en ese momento en las fosas nasales, pero no solamente eso, barre contaminantes, barre virus, barre bacterias, alergenos, muchas otras cosas que pueden afectar la vía aérea alta, que recordemos, hasta ahí llega mi experticia en la vía aérea alta, pero es completamente sabido pues que la vía aérea alta es el guardián de la vía aérea baja. Y es más, ustedes que obviamente son mucho más estudiosos que yo de toda la vía aérea en conjunto, pues hoy en día digamos que usamos el término de vía aérea única. Ya no, esta división que hicimos fue arbitraria, realmente no es, la hicieron los médicos en su momento y hay varias especialidades que se solapan en toda la vía aérea, pero es una sola vía aérea. Entonces lo que pasa arriba, como dice por ahí un chiste malo, también se siente abajo Ah, y es por eso la importancia de mejorar pues o de mantener lo mejor posible la vía aérea alta. Y entonces ya siendo más puntual, yo diría que la importancia va desde la higiene cotidiana, o sea, no hay que estar enfermo para pensar en usarlos, hasta tratamientos específicos de algunas patologías, siendo la más frecuente, pues el estado gripal, el resfriado, lo que conocemos comúnmente como resfriado, la rinitis, dentro de las cuales la alérgica es la más común de todas en la edad pediátrica, y las sinusitis agudas y crónicas. Entonces, digamos que ahí hay un conglomerado muy grande. Recuerde que entre los 2 y los 6 años, más o menos en esa edad se producen de 4 a 6 episodios gripales en niños que estén escolarizados. Eso es cualquier cantidad de gripas por tratar, de las cuales el 5% se complican. Entonces, pues cuando empezamos a multiplicar todos esos números y hay evidencia científica, no es evidencia caprichosa ni de este servidor ni de cualquier otra persona que le guste este tema, sino evidencia con revisiones sistemáticas de la literatura muy grandes que muestran que cuando usted usa higiene nasal cotidiana, es decir, en ausencia de enfermedad, reduce la frecuencia de esos estados gripales a la mitad. Entonces quisiera como empezar por decir ese número tan grande, cuando podemos disminuir a la mitad las gripas de los niños, considero en términos de visitas médicas, de antigripales, de incapacidades escolares, de la incapacidad de los padres laborales para quedarse a cuidar a sus hijos o llevarlos al médico. Todo eso suma cualquier cantidad de números importantes para cualquier sociedad. es correcto, doctor. Entonces, fíjese que una de las principales cosas que creo que vamos a comenzar por aprender es que
nosotros utilizamos o deberíamos utilizar los lavados nasales aún en pacientes sanos y en niños y niñas sanos. O sea que es una medida que nosotros cotidianamente deberíamos realizar precisamente para hacer el barrido de todo ese poco o esa cantidad de microorganismos aeroalergenos, ¿ya? Y cuerpos extraños, por llamarlo así, que nos van en determinado momento a así producir patología y enfermedad. Entonces, mire que también no solamente lo vamos a utilizar de forma terapéutica, o sea, para tratar, sino de forma preventiva, para prevenir Correcto. ese tipo de infecciones o ese tipo de condiciones que usted muy bien acaba de mencionar, sinusitis, rinitis y rinofaringitis. Entonces, es muy importante que la gente vaya entendiendo y nuestros padres, madres y cuidadores vayan sabiendo la importancia que merece un lavado nasal. De hecho, algo que la gente debería saber y que es muy de la experticia nuestra, y es que en la mayoría de las guías de práctica clínica de muchas de las patologías respiratorias, no solamente de vía aérea alta, sino baja, o sea, única, pero de patologías respiratorias, el lavado nasal está dentro de las guías como una de las principales conductas a realizar en los pacientes. Y de hecho hay unas guías en las que el lavado nasal es el que mejor nivel de evidencia tiene por encima de muchas cosas que nosotros en determinados momentos pudiéramos utilizar, ¿no? Es interesante saber eso, que una medida tan básica, entre comillas, sea tan útil y tan necesaria. Sí, señor. La verdad tiene toda la razón. Yo no creo que, pues, hablando de los últimos 4 años, tal vez de la pandemia, hubo mejores, ¿cómo se llama esto? O evidencias en relación al lavado nasal, adquirió cierta importancia en algunos países, recuerdo mucho Israel, casi que lo volvió obligatorio, ¿cierto? Con soluciones hipertónicas que demostraron ellos en artículos que salieron inclusive en revistas tan importantes como Nature, que las soluciones hipertónicas producían ácido hipocloroso intracelular, lo cual disminuía la replicación viral. Entonces ellos mostraron cómo en series muy grandes de la época del COVID, en lugar de tener 5 días de promedio de duración de la infección viral, tenían 3. Entonces, pues, digamos que, y a partir de ahí cada vez más y más y más y más evidencia científica en relación a eso. Entonces, eh, pues no debemos desconocerlo, usted ya lo mencionó mucho, tanto el nivel de evidencia como el grado de recomendación en las guías médicas para rinitis, para rinofaringitis y para sinusitis, está en todas, en algunas más y en otras menos, pero está en todas. Pero usted, por ejemplo, va a ver antibiótico, unas sí, otras no. Va a haber el uso de corticoides, unas sí, otras no. Antihistamínicos cada vez menos, o sea, cada vez más relegados dentro de los tratamientos, pero todas tienen como tratamiento complementario, diría yo, porque no, eso sí quiero dejarlo muy claro, yo no estamos ofreciendo la panacea con las irrigaciones salinas nasales, pero es un arma casera buena, bonita y Y barata, barato. diría yo. Al final barata. Yo diría que al final barata, aún usando los dispositivos que hoy en día se recomiendan para hacerla. Es cierto, doctor, es cierto. Y entonces, ahora que usted toca el tema, mencionó dos palabras importantes, los dispositivos y la solución salina hipertónica. ¿Por qué no les contamos entonces a nuestros padres y a todos los que nos están acompañando hoy eh, cuál es la diferencia de las sustancias con las que nosotros hacemos solución salina, los lavados nasales y si tienen alguna indicación en particular y cuáles son los dispositivos que nosotros tenemos disponibles para poder realizar este tipo de irrigaciones o de lavados? Perfecto, Doc. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible y ojalá pues todos me entiendan. Veo que los comentarios están abiertos. Si alguien tiene alguna duda, pues por favor siéntase libre de preguntarnos. Entonces, fundamentalmente hoy en día los dividimos en 3 aspectos las irrigaciones salinas nasales, ¿de acuerdo? Uno es el volumen a instilar, el segundo es la presión a usar y el tercero es la tonicidad de la solución. Entonces empecemos primero por la presión. Entonces, la inmensa mayoría de los dispositivos hoy en día son de presión positiva. Es decir, bien sea por presión hidrostática o porque nosotros ayudamos con algún tipo de presión, la solución no entra de forma
pasiva, sino entra de forma activa a la solución, a la fosa nasal. Pero ¿qué es lo importante? Que esa presión sea baja. Ahí es donde está el secreto y estamos hablando de niños, aunque esto también aplica para adultos, ¿cierto? Esto, como lo digo yo en mi consultorio, para niños de 0 a 99 años, la solución salina no tiene distingo de edad, pues son mucho más útiles en la edad pediátrica porque son, digamos que una de las poblaciones más lábiles a sufrir de problemas de la vía aérea. ¿Qué era el problema? Cuando usábamos la jeringa o cuando usamos, porque todavía la usamos, ¿cierto? Nadie desconoce que sí genera una irrigación salina. Yo nunca he dicho que no, sino que el problema fundamental es la presión. Entonces, la presión que usamos normalmente no la podemos controlar, pues porque eso depende de cada padre o cuidador, ¿cierto? Claro. O a veces terapeutas respiratorios, porque también se hacen en los hospitales. Y creemos, yo lo creía cuando mis hijos eran pequeños, que si entre más cuestionaba a mi hijo, si más duro le hacía, pues iba a ser más efectivo. Entonces veíamos un sinnúmero de dolores de oído y eventualmente de otitis media por andar usando jeringas a altas presiones. Que Entonces los todavía, dispositivos, que todavía se piensa eso, ¿no, doctor? O sea, todavía la gente sí, tiene en su, sí, en su señor. cabeza que entre más presión se le aplique a mayor velocidad vaya, va a ser mucho más Claro, favorable. y ahora yo a veces me pongo a mirar, pues no, pues, es decir, a veces miro en las redes, y por ejemplo cuando se pone el hashtag lavado nasal en Instagram, es impresionante la cantidad de lavados que es Pues, con jeringa, y como lo que quieren mostrar es que la secreción sale por el otro lado, pues tiene que hacerle muy duro, la verdad, y el tema no es de hacerle duro, sino probablemente en ese caso en particular es de cantidad de volumen a destilar, pero entonces, para no desviarme mucho, entonces por presión, la inmensa mayoría son positivos y de baja presión. Y la baja presión es la que los hace adherentes y que los niños no les cojan miedo y que el padre los pueda usar tantas veces los considere necesario porque su hijo en general, no va a decir que todos, sabe que en todas hay excepciones, por pero en supuesto. general su hijo no va a salir corriendo. Pero cuando salen corriendo es porque usualmente recibían jeringa antes de un lavado nasal de baja presión. Segundo, el volumen a instilar, es decir, la cantidad de mililitros que yo quiero instilar en la fosa nasal. Entonces, lo primero depende un poquitico de la edad. A menor edad, pues menos volumen, pero a mayor edad podemos aumentar el volumen y también dependiendo de la patología a tratar, podemos decidir si queremos bajo volumen o alto volumen. Entonces, primero, la prevención, como usted bien lo mencionó, la prevención fácilmente se puede hacer con dispositivos de baja presión y de bajo volumen que producen una irrigación promedio de 2 o 3 mililitros por fosa nasal de baja presión, que son capaces, como usted lo dijo, de barrer aeroalergenos, contaminantes y de ayudar a que el moco nasal pueda, digamos que, discurrir hacia la parte posterior y finalmente ser deglutido. Entonces, sin detenerme mucho, pues hay muchísimas, hoy en día en el mercado son dispositivos dentales y no son medicamentos. Me encanta decir eso porque a veces los padres creen que es un medicamento y que hay que esperar a que alguien se lo formule. Entonces, en general, la inmensa mayoría, voy a mostrarlo, un segundito, tienen este tipo de válvula. No sé si ahí la cámara lo toma. Y Sí, simplemente voy a hacer esto para que lo vean en la cámara. Mire, es un chorrito que sale absolutamente disperso, ¿cierto? Que no va a causar incomodidad en el niño, que tiene además otra característica, pero eso lo hablo cuando hablamos de la tonicidad, y es que es bufferizado para bajarle el pH y que no arda al momento de ser instilado. Y los altos volúmenes de la misma solución, ¿cierto? Se utilizan para casos de sinusitis o cuando tenemos un exceso absoluto de rinorrea, es decir, de moquitos, de secreción. Entonces, los altos volúmenes también a baja presión se vienen imponiendo cada día más en el mundo como la mejor opción de lavar no solo la fosa nasal, sino las cavidades paranasales. Están indicados por arriba de los 2 años de edad, antes no porque no hay desarrollo mayor de las cavidades paranasales o de los senos paranasales y tienen algunas muy pocas contraindicaciones, de pronto pacienticos que tengan trastornos de deglución o que tengan trastornos neurológicos que no los dejen colaborar en el momento del procedimiento. Entonces, lo mismo, solamente para mostrar la diferencia, miren la diferencia en lo que es un dispositivo de alto volumen a lo que es un dispositivo de bajo volumen.
A una botellita como estas, la que es pediátrica, le caben aproximadamente 120 mililitros de solución, es decir, en un solo lavado le estamos instilando 120 mililitros. Cuando usamos dispositivos como el que le mostré, estos no aplican más de 2 o 3 mililitros por lavado, ¿cierto? O sea, 6 sería lo máximo para los dos lados, al igual que una jeringa manipulable. Digamos que la más corriente son las de 5 o las de 10, pero lejos de alcanzar un volumen tan grande como esos. Y en adultos llegamos al extremo de tener que requerir 240 mililitros. Solo puedo mencionar, adicional a eso, que quien ha usado dispositivos de alto volumen, la verdad se enamora de ellos, porque la sensación de descongestión que dan es impresionante. Y por último, ya mencioné entonces la cantidad, ya mencioné el tipo de presión, nos falta lo que usted me preguntaba, la tonicidad de la solución. Entonces, en condiciones normales, siempre usamos soluciones salinas isotónicas, al 0,9%, que es la misma osmolaridad pues, de muchos de los líquidos del cuerpo, del cuerpo. ¿cierto? Entonces no produce, eh, digamos que movimientos de iones de sodio hacia ninguno de los dos lados. Sin embargo, y como lo mencioné, están ayudadas por bicarbonato de sodio para disminuir un poquitico el pH de la solución, por un lado, lo que hace que sea más adherente porque arde menos, y segundo, porque mejora una cosa que llamamos en medicina el transporte mucociliar. Para quienes son aquí padres y cuidadores, les explico rápidamente, son las microvellosidades, no los pelitos estos que nos depilamos, sino son las microvellosidades que están dentro de la mucosa respiratoria, que siempre están batiendo de adelante hacia atrás para estar llevando, digamos que el moco hacia atrás. Toda persona que se ha echado alguna gotica de alguna gota nasal, ¿cierto? Siente que a los 3 minutos el sabor le llega a la, A a la la garganta. garganta. Es simplemente eso, esa gota no llegó porque sí, llega porque el transporte mucociliar la va llevando atrás. Entonces favorece la mejoría de ese transporte mucociliar. Entonces, lo normal es tener que usar soluciones isotónicas, excepto en pacientes que estén muy congestionados y en que su médico vea que los cornetes inferiores están terriblemente inflamados. Entonces, la solución hipertónica es simplemente que la concentración de cloruro de sodio de la solución es mucho mayor, generalmente 3 veces mayor al 0,9, o sea, al 2,7%, y al ser mucho mayor y entrar en contacto con la mucosa de la fosa nasal, produce deshidratación osmótica. Y al producir deshidratación, el cornete se reduce de tamaño, produciendo efectos casi tan importantes como los que producen unas goticas que se llaman oximetazolina, que yo la verdad recomiendo muy, muy poco por los efectos cardiovasculares que pueden tener y el grado de dependencia si las empezamos a usar crónicamente. Entonces, fíjese que en solo 6 minutos le hablé de tres cosas distintas, no solamente de decir, oiga, es un lavado con jeringa, sino tenemos una combinación entre volumen, presión y tonicidad de la solución para decir cuál es la mejor para nuestro paciente. Eso es importante y usted mencionó algo, doctor, que me pareció extremadamente relevante y que la gente debe tener en cuenta y es que cuando van a hacer un lavado nasal, eh, probablemente sin el conocimiento específico de cómo hacerlo y con qué realizarlo, muy probablemente, o a veces nos ha ocurrido que en la farmacia le recomiendan oximetazolina. No, pues que no podemos, la idea no es dar marcas, pero pues es muy conocido como el Afrin, pues es una de las marcas más conocidas. Y sí, es un medicamento muy bueno, pero tiene indicaciones muy específicas y muy puntuales y no podemos permitirnos que la gente crea que es un medicamento muy útil o de uso rutinario para realizar estos lavados. Importante ese tema, ahorita que usted acaba de tocar, doctor, para que la gente sepa y nuestros Sí, padres, madres y cuidadores tengan en cuenta que deben tener muchísimo cuidado con ese medicamento porque es un medicamento con unas indicaciones muy precisas y que puede llegar a ser riesgoso. sí, debería ser, usted lo dice, doctor, debería ser de indicación médica. Yo sarcásticamente le digo a mis pacientes, de verdad que lo digo de forma sarcástica, pero a ver si me entienden. Yo les digo, si yo hubiera sabido que esta marca que usted menciona, o cualquier oximetazolina, ¿cierto? Iba a Claro, ser de impulso tan grande en las farmacias, porque es que es impresionante, donde más se formula es en el mostrador de la farmacia, ni siquiera por los médicos.
Yo los molesto y le digo, si hubiera sabido eso, yo hubiera comprado acciones de algún laboratorio de estos que produjera oximetazolina, porque es que se abusa, es decir, cualquier persona que llega como cualquier persona, yo lo he hecho para otras cosas, que tiene para el dolor de cabeza, entonces la gente ya entra preguntando a la farmacia, oiga, ¿qué tiene para la congestión nasal? Y de una vez le sacan el tarro de oximetazolina sin importar si no le preguntan si es hipertenso, si es muy pequeñito, si está Exacto. embarazada la señora, si sufre del corazón, si sufre de la presión arterial, no le preguntan nada. Lo usan de manera rutinaria con todo el cariño y el respeto que me merecen los dependientes de farmacia, pero digamos que si alguno lo estuviera abierto es un llamado muy respetuoso a que no es un medicamento inocuo, que hemos visto, por lo menos en otorrino, en mi especialidad, complicaciones derivadas del uso permanente de este tipo de medicamentos sin ningún tipo de control. Y ahora que tenemos una solución hipertónica, pues yo los he invitado y los invito a todos. Soluciones hipertónicas venden en forma libre en las farmacias. Es más, es algo que debería estar en el botiquín de la casa de uno. Yo empecé haciéndolo yo mismo, es decir, en un estado gripal, hacer aplicaciones de solución hipertónica y más o menos al quinto, sexto minuto tenía exactamente el mismo efecto terapéutico que, que, que la oximetazolina sin estar usando ningún fármaco, sin ninguna acción farmacológica, ¿de acuerdo? Entonces, pues es una recomendación muy grande para quienes nos están oyendo y obviamente en estos lives es algo que también pedimos mucho, replicar, porque todo lo que hablamos en estos lives es para que se pueda recomendar a otras personas. Aquí no estamos recomendando medicamentos ni nada que haya que hacer, digamos que en la terapia individual. Entonces, son recomendaciones casi que de puericultura, diría yo, ¿cierto? Que es el cuidado de la vía aérea alta. Pues es muy cierto, doctor. Dos cosas quería comentarle. La primera es que le están tirando flores, doctor, diciendo que lo tiene respirando como nuevo a uno de nuestros invitados, da que es un Muchas paciente gracias. suyo, súper Debe recomendado, ser. así que lo mandan a felicitar, doctor. Muchas gracias. Ya tenemos unas cuantas preguntas. Ya Claro que sí. llevamos 26 minutos, nos ha ido muy bien, extremadamente bien, y creo que el resumen que usted ha dado ha sido excelente hasta el momento, porque hemos hablado de la importancia, hemos hablado de dispositivos, hemos hablado de la baja presión, la alta presión, hemos hablado de las soluciones a utilizar y algunas cuáles no utilizar. Eh, y por supuesto las indicaciones ya las hemos comentado bastante. Y usted tocó también ahorita uno de los temas que nos parece bastante importante y más que todo a nosotros los pediatras, pero para que los padres y madres que nos escuchan sepan, y son los riesgos. Y afortunadamente, como bien lo comentó usted ahorita, los riesgos que se pueden llegar a presentar por un lavado nasal de forma adecuada o una irrigación nasal de forma adecuada, pues realmente son, pues no son muchos. Eh, Comenzamos a tener algunos comentarios, doctor, algunas preguntas. Claro que sí. Y le voy a ir comentando, doctor, porque sí me parecen que hay preguntas bastante interesantes. Hay una donde nos comenta que si el lavado nasal es mejor hacerlo sentado o acostado, o si esto es independientemente de la edad o depende directamente de la edad. La segunda parte, me quedo con esa, aunque hago una aclaración. Nosotros como médicos, ¿cierto? No tenemos que ser tan dogmáticos y creer que la opinión mía es la única valedera, es una opinión más dentro de una diversidad, ahora que está de moda la diversidad, ¿cierto? Sí. Dentro de una diversidad de opiniones, ¿cierto? ¿Qué es lo importante de esas opiniones? Que tengan algún grado de argumentación, ¿cierto? Que se base primero en el sentido común y segundo, pues que tenga algún grado de evidencia científica, como usted bien lo mencionó al principio del live. Entonces, en general, la posición más frecuente y más recomendada es la que es sentado. ¿De acuerdo? Ok, Entonces, diría yo que para los bebés más pequeñitos sí es ideal que estén sentaditos y un poquitico inclinados hacia adelante porque ellos no controlan bien su ilusión y podrían atorarse, es decir, no es que se van a ahogar, es lo primero que voy a decir, porque en los menores de 2 años la recomendación por ahora es solamente los lavados de bajo volumen a baja presión. No recomendamos los lavados de alto volumen. Entonces, es la verdad, más allá de que produjera un poquitico de tos, no va a pasar nada.
¿Qué es lo importante? Que yo coja la valvulita, bueno, no me voy a lavar ahorita, pero me la coloque aquí, ¿cierto? Y al menos, pues eso se llama lavado. Tiene que lavar, no es. Entonces, que yo deje la válvula, perdón, a ver si lo muestra la cámara, oprimida por lo menos 2 segundos, 2 a 3 segundos. Y a más edad, pues pueden ser 3 o 4, porque queremos es que lave. De hecho, a veces si el niño carraspea, pues quiere decir que la solución atravesó toda la fosa nasal y finalmente llegó a la garganta, es decir, logramos el objetivo que era lavar toda la fosa nasal. Voy a complementar, perdón, una preguntita que vi ahí con esto. Entonces Claro. preguntaba un doctor si el uso de los aspiradores manuales con succionador son útiles. La respuesta es que sí, si yo no me sé sonar, pues el succionador reemplaza el sonarse, pero son útiles cuando hay moquitos, ¿cierto? Entonces, si hay moquitos, primero lavamos para generar suficiente humedad que nos permita aspirar. ¿Por qué estos de manguerita son mucho más útiles? Porque permiten generar presión negativa de succión por lo menos por 2 segundos. No sé, todos los que han tenido una perita de estas de succión, de succionador, unas naranjas que eran muy famosas Ujú. un tiempo atrás, pues háganla. Yo no sé, es que no tengo una para mostrarles, pero si uno tiene una perita oprimida, la pone en la nariz y la suelta, eso no es ni siquiera medio segundo de aspiración. Entonces, pues la verdad, es muy poco lo que pueden aspirar. En cambio, el otro, pues me permite tener 2 o 3 segundos de aspiración continua y a eso sí le va a sacar los moquitos. A eso le Exacto. preguntaban a uno. Entonces, en la posición, le decía, para estos de bajo volumen, pues no hay mucha diferencia, pero sentado es como la posición más recomendada. En bebecitos más pequeñitos, a veces, entonces, colocarlo, eh, digamos que en decúbito supino, o sea, boca arriba, pero con la cabecita un poquitico inclinada, también puede ser útil. Y para los lavados de alto volumen, ¿cierto? Bien sea en niños o en adultos, sí es muy importante la posición. Ahí sí es importante, porque nosotros lo que queremos es que la solución entre, barra las cadenas nasales, pero como es tanto el volumen, no tendríamos por dónde sacarla excepto por este lado, o sea, por el otro lado. Entonces, la posición en los lavados de alto volumen siempre es inclinado hacia adelante. No sé si la cámara de pronto me copia, es más o menos así, ¿cierto? En el lavamanos de la casa, Ok. y uno se coloca la botellita, suavemente oprime, muy suavemente, miren, muy suavemente, y obviamente al estar yo en esta posición, ella va a entrar por esta fosa nasal y va a salir por esta. Si Claro. cometo el error de hacer esto, de irme hacia atrás, pues me va a atorar y pues no es lo que queremos. Entonces, en los lados de alto volumen sí hay una posición muy recomendada, que es hacia adelante. Existe la posición forzada hacia adelante, que es cuando queremos tratar seno frontal, y muy rara vez la posición contraria, pero solo para adultos, cuando queremos tratar el seno esfenoidal. Pero en general esas son las posiciones. Exacto, doctor. De hecho, esa sería como una posición, por decirlo así, anatómica para nosotros, porque por mera anatomía, al colocarse hacia adelante, pues obviamente el líquido que va a entrar por una fosa fácilmente va a pasar a la otra y al inclinar para atrás, pues sí vamos a tener la dificultad de que discurres hacia atrás y hacia la garganta, por decirlo así, vamos a tener ese riesgo. Sí, señor. Adicional, doctora, a lo que usted estaba explicando sobre los dispositivos y sobre los aspiradores nasales manuales, también preguntan sobre los automáticos, que si estaban recomendados y los podemos utilizar con facilidad, tienen la misma mecánica. Sí, sí, tiene exactamente la misma mecánica. Creo lo mismo, ¿no? Creo que con el tiempo pues, se van a volver más populares, pues desafortunadamente en países como nosotros donde desafortunadamente tenemos limitación de recursos económicos, ¿cierto? Y a veces tenemos que establecer prioridades en nuestros gastos, por eso no son tan Exacto. populares. Pero obviamente el que es eléctrico, ¿cierto? Pues de hecho ya viene con la programación de la presión adecuada para aspirar. En el otro, pues depende un poquito de uno y alguna salvedad. La mayoría de ellos, pero fíjense, cuando vayan a adquirir uno, traen un filtro protector entre la manguerita y los moquitos del niño. Así sea el hijo de uno, pues uno no, pues tampoco es que el amor llegue a que queremos comernos los Pues moquitos de nuestro hijo. Entonces, ese filtro protege del paso de secreciones, incluyendo poros que no van a pasar ni bacterias ni virus,
para que en un estado gripal podamos aspirar tranquilamente, estando seguros de que nosotros no nos vamos a contaminar del estado gripal del niño. Y obviamente lo que sí se recomienda es que se cambie el filtro una vez haya pasado el estado infeccioso, ¿no? Es correcto, doctor. Vamos a combinar aquí dos preguntas. Una es que, pues, una mamá comenta que en algún momento dentro de las recomendaciones, cuando egresó su recién nacido, le hicieron recomendación de hacer los lavados nasales con las famosas jeringas. Y es lo que hablábamos ahorita al principio, es el desconocimiento de los dispositivos que tenemos actualmente para nosotros apoyarnos en ellos y que los lavados nasales sean más efectivos, ya con tecnologías mucho más avanzadas que la famosa jeringa, que si bien funciona, pues sabemos que hay otras cosas que funcionan mucho mejor. Y Sí. ese comentario a una doctora, ¿desde qué edad está indicada entonces la realización de las irrigaciones nasales? Yo creo que Entonces, sí, pues lo voy a volver a resumir un poquito, pero es exactamente lo mismo. Yo esta tarde que tuve oportunidad de hablar con usted un minutico, le mencionaba la analogía que hicimos, que a veces me pasa con los pacientes, porque el paciente a veces como que se sorprende, no es que lo estemos regañando ni más faltaba, pero dice, pues si eso fue lo que el doctor me formuló y ahora usted me dice que no, ¿cierto? Entonces, vuelvo y digo lo mismo, yo nunca he negado la utilidad que tienen las que tuvo, voy a ponerlo así, yo ya definitivamente quisiera que ojalá pase al pasado, no sé si no es redundante, pero que sea parte del pasado, ¿cierto? Pero como le mencionaba a usted esta tarde, yo no creo pues que nadie, por lo menos en las grandes ciudades ya, ¿cierto?, tenga una estufa de carbono de leña entre su cocina. Y son muy buenas, y además algunos platillos quedan mejor en este tipo de estufas que en las de gas o las eléctricas, pero por temas de seguridad, ¿cierto? Por temas de higiene, por miles de condiciones, por seguridad para los pulmones, etcétera, etcétera, pues se impusieron las estufas de gas y las estufas eléctricas, ¿cierto? Por muchísimas razones. Tenía otros dos ejemplos rápidos. En Colombia, bueno, en el mundo entero, pues el jabón de tierra, yo no sé cuánto tiempo duró siendo el jabón que se usaba. Solo las clases muy altas, ¿cierto? Siglos atrás usaban jabones perfumados, eso no era lo corriente. Simplemente y los jabones ahora hechos, pues sean naturales o de forma industrial, pues vinieron a reemplazar el jabón de tierra. Pero si uno se lava con jabón de tierra también le va a servir, pero creo que ya nadie, muy pocas personas lo hacen. el jabón de tierra. El bicarbonato de sodio, 50 años atrás o 60 años atrás, las personas se lavaban los dientes con bicarbonato de sodio. Llegaron los dentífricos mostrando unas cosas novedosas, ¿cierto? Que el cloro, que los blanqueadores, miles de cosas. Y hoy en día, pues creo que es muy inusual que la gente lo haga, usan dentríficos. Esos procesos son de transición, no pasan de un día para otro, pero es mi deseo, por lo menos, ¿cierto? Completamente Que, cierto. que avancemos a estos nuevos sistemas que son más seguros, más eficaces y más adherentes, sobre todo en la población pediátrica. Y creo que me ha hecho otra segunda preguntita, pero se me olvidó de todo eso. No, le iba a comentar que a veces a uno le gustaría que algunos de los compañeros de uno con las espaldas que tienen deberían utilizar el jabón de tierra. En los turnos, sí, Los señor. turnos, doctor, sería vital, qué bueno volver al jabón de tierra. Pues, doctor, no, la segunda pregunta básicamente era como el comentario de la edad de la indicación Ah, de los sí, pues, no, pero buenísimo hacer la aclaración desde el exacto. nacimiento. Entonces, de hecho, yo no trabajo en salas de partos, pero pues cuando atendía partos y veía partos, ¿cierto? De las primeras cosas que hacen cuando un bebé nace, ¿cierto? Uno, pues lo del pinzamiento, yo ya, pues perdóneme que no tenga tanta memoria, pero sé que le pinzan el cordón y tienen que aspirarlo. Y muchas veces antes de aspirarlo le ponen un poquitico de solución salina a las narices en las fonas nasales y ahí sí lo aspiran. Entonces, el lavado nasal no tiene ninguna contraindicación de edad, ninguna. Ya vuelvo y menciono el volumen. A más pequeño el bebé, es decir, menor va a ser la cantidad, un par de segundos con un dispositivo de baja presión, pero lo que estamos haciendo es higiene nasal. Hemos querido acuñar ese concepto de Ok. higiene nasal. No estamos haciendo nada más que higiene de la nariz. Y ciudades como Bogotá,
como Medellín, creo, como, es que, si me perdonan si es una de las, creo que es Duitama, no sé, pero hay una ciudad en Boyacá donde hay unas factorías y es muy contaminada, pero ciudades muy contaminadas, pues se benefician de ese tipo de cosas, de hacerlas de forma cotidiana. Es decir, no tenemos, como lo dijimos al principio de la vez, que esperar a estar enfermos para usarlos. Se va a transmitir en menos gripas, en mejor capacidad respiratoria la mayor parte del tiempo. Hay una enfermedad que ustedes tratan mucho que no es alérgica y se llama la rinitis del recién nacido, ¿cierto? Y la rinitis del recién nacido, en general, yo diría que la inmensa mayoría se tratan con soluciones salinas y nada más. Rara vez toca recurrir a un corticoide. Son muy sintomáticas porque estos bebecitos son respiradores nasales obligados. Entonces ellos, a pesar de estar tapados, insisten en respirar por la nariz y obviamente a veces hacen que los papás salgan corriendo a las 2 de la mañana para urgencias porque creen que su bebé se está literalmente ahogando. Entonces, casi siempre la mitad del tratamiento es decirle, hágale irrigaciones salinas nasales de bajo volumen y verá que eso lo va a mantener en general bien. Y pues la práctica, que es lo que hago pues todos los días en mi consultorio con tanto chiquitín que me llevan, pues es recurrir a esas soluciones salinas sin tener que recurrir en general a más A medicamentos. otros medicamentos. Doctor, dos preguntas de cierre antes de hacer como una gran conclusión. Nos hicieron una pregunta de cómo se llama la válvula, pues no es que tenga un nombre en particular, sino que es la válvula que viene directamente de los dispositivos que vienen de marca para hacer las irrigaciones, que es la que usted estaba mostrando. Sí, esta pues, esta válvula es muy parecida en la inmensa mayoría de los dispositivos Correcto. y y la función de la válvula es generar baja presión. ¿Cómo lo logra? Porque la válvula cuando viene el chorro saliendo de la lata, pues dispersa el chorro y eso es lo que disminuye inmediatamente Exactamente. la presión. Entonces, es como una lluvia, para que la gente Exactamente. me lo entienda, es como una lluvia dentro de Bueno, la doctor, vasija. una que nos hace la doctora Luz Alejandra, resequedad nasal posterior a los lados nasales, cómo manejarlas y otitis recurrente en uno de los niños, si hay indicación de hacer lavados nasales a alto volumen. Bueno, entonces la segunda parte va a empezar por no, por la primera parte que se queda nasal, sí. El uso de soluciones especialmente hipertónicas, ¿cierto? Por lapsos prolongados, digamos que prolongado puede ser más de lo que dura una gripe, más de 7 días, precisamente por ser hipertónica y deshidratar, tiende a la resequedad. El uso cotidiano de las soluciones isotónicas, si no es más de 2 veces al día, rara vez produce resequedad. A veces en ciudades frías, como Bogotá, donde el aire es seco y frío, o en niños que viven permanentemente en aire acondicionado, también pues digamos que está uniendo dos razones por las cuales pudiese haber resequedad. Pero es mejor lubricarlos y seguir con el lavado que que suspender el lavado, diría yo. En términos de beneficio, existen en el mercado lubricantes nasales, uno que es muy bueno a base de aloe vera, que es un humectante muy bueno, y con eso solucionan El problema de el resequedad. problema. Sí. Y la segunda que usted me dice, pues las otitis medias recurrentes son realmente muchísimo más frecuentes con el uso de jeringa y tienen que ver más que todo con la presión, con el exceso de presión. Entonces, eso es lo que predispone a eso. Entonces, en un niño que tenga una otitis media o esté cursando con una otitis media aguda, ¿cierto? Pero que esté congestionado, yo no le veo ninguna dificultad a que uno haga el lavado. Y en cuanto al volumen, que es como la segunda parte de esa pregunta, es muy importante y decir, tengo que mostrar la bota, creo que ya lo había mostrado, pero lo que hay que hacer es esto, ¿cierto? Cuando yo voy a usar alto volumen, para que el oído no corra ningún riesgo, porque la válvula provee baja presión de entrada. Pero si uno se excede en el volumen, pudiera parte de esa solución terminar en el oído. Entonces, ¿cuál es el secreto? Yo no sé si ahí ve mi mano, Hmm. ¿cierto? Yo recomiendo contar hasta 4 o 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Porque si yo hago esto, perdónenme un segundito, si yo hago esto, es más o menos lo mismo que un jeringazo, eso no, con un volumen mucho mayor. Entonces, existe la queja cuando se hace muy rápido,
sí existe la queja de algunas personas o niños que dicen que el oído se tapa. Entonces, el secreto del alto volumen está en hacerlo muy, muy Lentamente. lentamente. Pues doctor, se nos acabó el tiempo y realmente es un tema que pudiéramos seguir charlando y hablando bastante y teniendo muchas preguntas porque la gente tiene muchas dudas. Sin embargo, yo creo que el ejercicio que acabamos de realizar y que usted acaba de realizar muy juiciosamente, pues definitivamente eh, abre las posibilidades que nosotros tenemos al nosotros hablar de lavados nasales, abre las posibilidades a la utilización de forma preventiva, ¿ya? Y abre las posibilidades de aumentar nuestro nivel de conocimiento en términos de esas cantidades de dispositivos que nosotros podemos utilizar. Así que en nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría, yo le doy las gracias porque realmente es mucho lo que hemos aprendido con respecto a las irrigaciones nasales y es mucho lo que nuestros padres, madres y cuidadores y cuidadoras le van a agradecer con toda la gran educación que, que nos ha dejado el día de hoy. Le cedo entonces la palabra para saber si usted de pronto tiene una conclusión final. Sí, doctor. Primero, pues agradecerle nuevamente, obviamente, a la Sociedad Colombiana de Pediatría, que es el referente para todos los que trabajamos con niños y además es un referente en las políticas de salud de la niñez en Colombia, es decir, el grado de importancia y respetabilidad que la Sociedad Colombiana de Pediatría pues genera en la inmensa mayoría de los colombianos es inmensa. Entonces, poder tener consejos, pero que impactan de forma real la salud respiratoria de nuestros niños, pues para mí es un honor. Y vuelvo a digo lo mismo, trasladémonos, como le digo a mis pacientes ya en la parte privada, y lo invito a todos los colegas que nos han visto a que repliquemos este mensaje. Yo los invito a los lavados nasales del siglo XXI y que por favor vayamos olvidando los lavados nasales del siglo XX, que fueron muy útiles, pero ya pues pensaría yo que la jeringa debería ser historia y obviamente acudir a estos dispositivos modernos que gran beneficio nos va a traer para todos nuestros niños. Pues Muchas doctor, gracias por la muchas invitación. gracias, muy amable, gracias a todos por conectarse a a un capítulo más y a un Instagram Live más de los que hemos hecho en educación desde crianza y salud. Hoy con el doctor Mejía, con gran experiencia en el manejo del paciente pediátrico, sin ser pediatra, pero sí al servicio de la pediatría desde hace muchísimos años. No, Doctor, muchas gracias y gracias a todos. bueno, muchas gracias y feliz noche. Una bonita noche, que estén muy bien.